Precisamente sobre la humanidad de Cristo. También cabe mencionar que cuando hablamos de la humanidad de Cristo, estamos hablando del plan de la redención para con el hombre, ya que si Cristo no hubiera, o si Dios no hubiera tomado forma corpórea, entonces pudiéramos nosotros también observar que no podríamos tener la salvación que hoy día tenemos, pero gracias a Dios que el Señor decidió tomar forma de hombre. La semana pasada nos quedamos allí en el cuadernillo que estamos estudiando, en la página número 24, 25, pero voy a regresar solamente para señalar en la lección, en la página 23, las razones bíblicas de la encarnación. ¿Cuáles son las razones bíblicas de la encarnación? Las voy a mencionar únicamente, y número uno es porque Cristo vino al mundo para revelar a Dios ante los hombres. Es decir, Dios vino a darse a conocer. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, y una de las razones o una de las maneras en las cuales nosotros encontramos que viene el aspecto de la encarnación es que el Señor, Dios Todopoderoso, tomó forma de hombre. ¿Para qué? Para revelar a Dios hacia el mundo. Número dos, Cristo vino a revelar al hombre. ¿Se acuerdan? Veíamos acerca del hombre perfecto, y Cristo, en este caso el Señor Jesucristo, es el hombre perfecto. Observábamos también que en el Evangelio de Lucas se va a presentar al Señor Jesucristo como el hombre perfecto, y esa es la razón, vino a presentar al hombre perfecto ante Dios. Número tres, vino a ofrecer un sacrificio por el pecado. Cristo es quien vino a ofrecer este sacrificio por el pecado. Número cuatro, se hizo carne a fin de destruir las obras del diablo. Lo vimos la semana pasada, solamente estoy recapitulando para poder entender lo que sigue en la lección. Cristo se hizo carne a fin de destruir las obras del diablo. ¿Se acuerdan el texto? Dice la palabra de Dios en Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. ¿Para qué vino Cristo? Bueno, para destruir las obras del diablo. Número 5, vino al mundo para ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. En este aspecto vemos que el Señor Jesucristo vino para ser el sumo sacerdote. Cristo es nuestro sumo sacerdote, y lo vimos la semana pasada. Número 6, Cristo se hizo carne para cumplir el pacto davídico. Eso quiere decir que las promesas a David se cumplirían en la persona del Señor Jesucristo. Y número 7, por medio de su encarnación, Cristo llegó a ser cabeza de todas las cosas, de la iglesia, lo cual es su nueva creación. En la palabra de Dios encontramos que de ambos pueblos el Señor hizo uno, y está hablando en este caso de la iglesia. Ahora ya no hay judíos ni gentiles, ahora el Señor habla acerca de la iglesia. La iglesia está compuesta de judíos y de gentiles. La iglesia, anteriormente de la iglesia, en los textos bíblicos vamos a ver una diferencia entre el pueblo de Dios y todos los que no eran parte del pueblo de Dios. A estos que no eran parte del pueblo de Dios se les conocía como gentiles. Nosotros mismos somos gentiles, pero cuando vino la iglesia es en este caso el cuerpo del Señor, y encontramos que en la iglesia están tanto judíos como gentiles. Lo podemos entender y lo podemos llevar a la práctica también en el sentido de que no hay diferencia entre judío y griego. Ahí encontramos que en la iglesia nadie es mayor que otro. Encontramos que en la iglesia tenemos posiciones sí diferentes, pero encontramos que en la iglesia ya no hay una distinción de judío y de griego. Ahora, en eso terminamos la clase pasada. Vamos a ir a lo último para poder terminar esta clase, la página número 26, por favor. Y este es el hecho de la unión hipostática.
Ya sencillamente lo expliqué hace algunas semanas, pero vamos a ver lo relacionado a esto. La unión hipostática. ¿Quién me explica qué es la unión hipostática? A ver, hermano Luis Miguel, que casi no te tengo aquí en esta clase, ¿va? Porque siempre está dando clase allá. ¿Qué es la unión hipostática? Es la naturaleza, la unión de las dos naturalezas del Señor Jesucristo, la humana y la divina, 100% Dios, 100% hombre. Muy bien, correcto. Esa es la unión hipostática. El Señor Jesucristo tiene dos naturalezas. Para cerrar esto, es importante, ¿por qué? Porque acabamos de ver, hace algunas semanas, la divinidad de Cristo. Y estamos concluyendo la humanidad de Cristo. La unión hipostática es la unión de estas dos naturalezas. Ahora, ¿existe otro ser humano que pueda tener estas dos naturalezas? La respuesta es no. Cuando hablamos de la unión hipostática, estamos hablando de algo que corresponde únicamente al Señor Jesucristo. Les pregunto esto, ¿esto le corresponde a Dios Padre también? ¿Por qué causa? No tiene naturaleza humana. Y eso pasaría lo mismo con el Espíritu Santo. El único ser que puede tener esta unión hipostática, que es la unión de dos naturalezas, solo es Jesús. Nadie más, nadie más. No, nadie aquí en la tierra, nadie allá en el cielo. Solamente Jesús. Cuando hablamos de la unión hipostática, estamos hablando de algo que corresponde únicamente al Señor Jesucristo. No podemos mencionar que esto corresponda únicamente a Dios, porque causa. A ver, Rox, ¿por qué no podemos decir esto le corresponde únicamente a Dios? ¿Por qué no? Dice. Hermana. Porque cuando mencionamos Dios, mencionamos la Trinidad, y cuando hacemos referencia a la Trinidad, es Padre, Dios, Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, ya acabamos de aclarar que Dios Padre y Dios Espíritu Santo no tienen la naturaleza humana, entonces por eso solo es Dios. Correcto. Cuando hablamos y nos expresamos, tal vez diciendo, hablamos de Dios, estamos hablando de la Trinidad. Pero cuando nos referimos a que esto no es aplicado a Dios, por supuesto estamos aceptando al Señor Jesucristo, ¿sí? Porque Él es Dios. La unión hipostática. Esto es lo que vamos a estar estudiando, por favor, y para ello vamos a ir solamente a un texto y después voy a orar para pedir la bendición de Dios. Y en este día que también celebraremos nuestro servicio navideño, vamos a Mateo 1, versículo 23, por favor. Mateo, capítulo número 1. Voy a dar lectura para poder entenderlo todo esto desde el versículo número 20. Mateo 1:20, leo hasta el 23 y después vamos a orar. Mateo 1:20 dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahí en este texto de la Escritura encontramos la naturaleza humana y la naturaleza divina. En el aspecto de la Navidad, hermanos, el aspecto de la Navidad nos debe llevar a considerar y a reconocer que en Cristo habita a la naturaleza humana y la naturaleza divina. A eso se le considera como unión hipostática, la unión de dos naturalezas. Vamos a orar. Señor, una vez más te ruego que me des de tu gracia para poder expresar tu palabra
y nos llenes, Señor, de tu Santo Espíritu a cada uno de nosotros para poder comprender, para poder aprender más de ti, poder conocerte más. Señor, que no seamos nosotros los que recibamos ninguna gloria, sino solo tú, Señor. Exáltate y glorifícate a través de tu palabra y a través de esta lección, Señor. Solo somos instrumentos en tus manos. Haz tú la obra, te lo ruego, y bendícenos. Ayuda a los hermanos, hermanas que vienen en camino también, y que tu buena mano sea sobre cada uno de nosotros, te lo ruego, en el dulce y hermoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, en la lección, página 26, dice: la unión hipostática es la unión de dos naturalezas en Cristo. Esto no es que había dos seres en Jesús, ni tampoco significa que Él era mitad Dios y mitad hombre. Eso es sumamente importante cuando estudiamos la unión hipostática. No estamos hablando que Él tiene una doble personalidad. Estamos haciendo referencia a que cuando nosotros leemos en la Escritura, encontramos todo lo necesario para poder entender que Cristo es hombre. Pero también tenemos todos los argumentos sólidos en la palabra de Dios para poder descubrir que Él también es Dios. No podemos pensar que sea la mitad Dios y la mitad hombre, y este 50% más este 50% llegan a ser el 100%, y así entender humanamente el hecho de la unión hipostática. Debemos entender que Él es 100% tanto Dios como hombre. La unión hipostática, y para poder recalcar esto porque es muy importante, es sencillamente el hecho de que en Cristo reposa la naturaleza de hombre al 100% y la naturaleza divina al 100%. No quiere decir que Él vino y tomó forma de hombre, forma corpórea, y en ese momento Él dejó de ser el 20%, por ejemplo, de Dios. No, Él 100% Dios. Esto conlleva muchas cosas. ¿Por qué? Porque les hago una pregunta que no tiene respuesta bíblica. Así es de que si me responden no me van a responder bíblicamente, ya de una vez les digo. Pero la pregunta es: ¿el Señor Jesucristo hizo milagros antes de ese primero que está registrado en la Biblia, cuando Él convierte el agua en vino? La hermana respondió lo que yo estaba buscando. Ella dijo: yo creo. Y ahí podríamos nosotros tener varias conjeturas y pensar. Tal vez yo también pudiera pensar porque cuando María le dice ahí a los que estaban ahí sirviendo el vino y todo eso, le dice: haz todo lo que Él os diga. Como que María ya sabía que era capaz de hacer Jesús. No puedo yo decirles: bueno, esto debe ser así o esto debe ser asá, porque no hay una revelación bíblica que nos hable acerca de eso. Sin embargo, nosotros pudiéramos observar y pudiéramos entender que en toda la humanidad del Señor Jesucristo, aun cuando era un bebé, reposaba en Él toda la plenitud de la deidad. Ahora, ¿eso cómo podemos comprenderlo? Tal vez no logremos a cabalidad entender todo lo que implica. Pero eso, cuando Cristo estaba en el vientre de María, ya estaba toda la divinidad, siendo Él 100% Dios dentro del cuerpo del vientre de María. Ahora eso lleva muchas cosas. No vamos a adentrarnos en esos detalles, pero sí es importante saber que desde el momento en el cual el Señor decidió venir y Él fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María, lo que acabamos de leer, a partir de ese momento en el cual Él tomó forma humana, Él 100% Dios y 100% hombre. Esto debo insistir, y especialmente para los que van a tener créditos en esta materia. ¿Por qué? Porque hay muchas fuentes o muchos pensamientos hoy en día.
Hay algunos que creen que Cristo, en el momento en el cual Él comenzó su ministerio, allí Él comenzó, o más bien ahí reposó completamente la divinidad de Cristo. Escuche eso. Esa es una postura que no creemos que sea bíblica. Es decir, que durante los primeros 30 años de su vida, Él era un ser humano normal. Pero hasta que Él comenzó su ministerio, vino la divinidad sobre Él. ¿Tiene coherencia bíblica? La respuesta es no. La respuesta es no. Sí, y de hecho quienes creen, esto lo debo enseñar porque hay muchas personas que creen eso y que enseñan eso. Y nosotros debemos entender que cuando hablamos de la unión hipostática, la unión de estas dos naturalezas nos lleva a el momento en el cual hablamos de Cristo, en el momento en el cual Cristo fue engendrado en el vientre de María. A partir de ese momento, 100% Dios, 100% hombre. Alguien también en esta misma doctrina utilizan el texto que dice Eloi, Eloi, lama sabactani. ¿Qué quiere decir eso en español? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dicen estos que creen esta doctrina que estoy tratando de expresar, que el Señor Jesucristo no siempre fue Dios, que daba manifestaciones de Dios, pero hubo momentos en los cuales Él tuvo dudas, como en este. Eso es erróneo. Está fuera de la interpretación bíblica. ¿Cómo puedo yo entender que el Señor a veces va a decir, bueno, tengo sed, tengo hambre, estoy cansado? Lo vemos recostado, lo vemos llorando. ¿Cómo vamos a ver que Él conocía los pensamientos, que Él sabía lo que había en la mente y en el corazón, los milagros que Él podía hacer? ¿Cómo Él podía perdonar pecados? Bueno, a través de algo, se llama unión hipostática, la unión de dos naturalezas. Esta doctrina es una doctrina muy esencial en nosotros como cristianos, porque ahí reconocemos que Él era 100% hombre y 100% Dios, sin dejar de ser lo uno ni lo otro, ni por un ratito. Logramos entender. Esto, hermanos, es muy importante porque hoy en día se están levantando doctrinas que apelan a algo diferente a lo que es la unión hipostática. La unión hipostática es importante. Usted y yo creemos en que Jesús sea Dios, pero es hombre, sí, es hombre, pero sigue siendo Dios. La unión de dos naturalezas. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Hermana Rubí. Bueno, en cuanto a lo de Dios mío, bueno, ahí el Señor conocía la palabra, Él sabía la palabra. Claro que dentro de su cultura los varones eran instruidos desde sus primeros años en la palabra del Señor, en la Torá. Entonces Él hace referencia al Salmo 22. Todos los salmos, las escrituras mesiánicas, seguramente de lo que está escrito sabemos que Él hacía referencia a sí mismo. ¿Sí? Hacía referencia a sí mismo. Yo quisiera, no sé, pensar que, porque alguna vez vi una película donde la iglesia católica manifiesta los milagros del niño, ¿sí? No hay ninguna referencia bíblica a milagros previos a la edad que él tenía de 30 cuando inició con lo del vino, ¿no? En las bodas de Caná, pero sí hay algo que manifiesta en cuanto a su infancia. Para nosotros su infancia, para los judíos en su cultura, ya entrado a ser un hombre, ¿sí? Como es el diálogo que tiene con los maestros de la ley, ¿sí? Cuando va con sus padres, se queda a platicar con ellos de la palabra. Y ahí se ve que es un niño
no es un milagro, sí es admirable. ¿Por qué? Porque es un niño disertando con doctores en la ley del Señor. ¿Sí? Obviamente manifestó inteligencia, gracia. Yo pensaría que tuvo gracia delante de las personas, que era un niño lleno de gracia, de la gracia de Dios. Pero no me atrevería a decir que hizo milagros antes de, porque entonces sería un fenómeno. Sí, o sea, si no los hizo antes, ¿sí? Porque generaría un desorden, ¿sí? Algo anormal, porque la gente llegaría a buscarlo, pienso yo, y él tendría que sujetarse y ser sujeto a su humanidad, ¿sí? De acuerdo a lo que las escrituras hablaron de él. ¿Sí? Entonces las escrituras no hablan de un niño que hace milagros, ¿sí? Hablan del Mesías, y es un hombre adulto. Entonces, un salvador no puede ser un niño. Entonces, bueno, ese es mi punto de vista, que él empezó a hacer estas obras, ¿sí? Hasta que se cumplió el tiempo del Señor, ¿sí? Hasta que fue un hombre adulto. Antes, no, si era un niño capaz, inteligente, lleno de la gracia de Dios, era un niño excepcional. Pienso yo que era un niño obediente, un niño amable, un niño gentil, con muchas cualidades, ¿sí? Sí. Que lo hacían particular y siempre admirable, pero no iba más allá de eso, ¿no? Pienso. Sí, por eso al principio les dije, no va a haber una respuesta bíblica en eso, porque vamos a tener conjeturas cada uno de nosotros, pero no podemos afirmarlo con un texto, tanto una postura como la otra. Las cosas reveladas, el Señor nos las reveló para nuestro entendimiento. Ahora, nosotros entendemos que en la unión hipostática, Él era, desde el momento de ser concebido, Dios y hombre. Y eso es la doctrina de la unión hipostática. Todo lo que demás conllevaba, y sí es cierto, hay muchas. Yo también una vez vi una película católica que hablaba que cuando iban huyendo para Egipto, iba José y María, y luego llegaban los guardias de los romanos o los que querían matar a los niños, y ahí abrían y según lo llevaban acá, y la abrían y aparecían unas flores, unas rosas. Ustedes, algunos ya la vieron también. y yo recuerdo eso. Yo cuando era niño, esa imagen me quedé cuando muy pequeño. Pero debemos creer lo que la Biblia dice. Hasta ahí. Si la Biblia no llega a un punto, ni tenemos, yo les digo a todos los estudiantes que les doy clase en institutos bíblicos, no tenemos que ahondar o que ir más allá de lo que el texto nos presenta. Podemos errar, y ahí es donde surgen todas las sectas. Ahí surgen las sectas. Sí, perdón, una mala interpretación. Y tal vez uno dice la Biblia que hay algunos que tienen comezón de oír, y en estos aspectos a veces uno dice, pues yo quisiera saber un poquito más. A ver, el Apocalipsis, ¿a quién le gustaría tener el libro de Apocalipsis de Pablo? Sean sinceros, a mí sí. Ni digan que no, hermanos, que a todos nos gustaría tener. Y hay un libro que escribió Pablo, real, que se llamó así. Ahora, hermanos, ese libro no fue inspirado por Dios. No, y dice la Biblia que conozco a un hombre, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, que fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Se acuerdan de ese texto en Corintios 12? Bueno, Pablo fue al cielo y dice que le fueron dadas palabras que no les dado al hombre expresar. Y ahí Pablo sujetó. Y Dios no quiso dejarnos la revelación las visiones que Dios le permitió ver al apóstol Pablo. ¿Por qué causa? Esa es la soberanía de Dios. Existe otro libro, el libro de Enoc. Ahora, ¿quién fue Enoc? La Biblia habla en Judas, en el libro de Judas, Nuevo Testamento.
dice que Enoc fue el séptimo desde Adán. Y resulta que ese séptimo desde Adán era un profeta. El primer profeta que vemos en la Biblia se llamó Enoc. Él profetizó, ¿saben qué? Pueden buscarlo ahí en sus Biblias, pero él dijo, vendrá el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar cautivos a los impíos. Y habla fuerte. Ahora, ¿eso ya sucedió? No, vendrá en la segunda venida de Cristo. Y vamos a encontrar que desde los primeros hombres, el séptimo, Dios le reveló a este hombre lo que sucedería en tiempos bien adelante. Soberanía de Dios. Soberanía de Dios. ¿El libro de Enoc existe? Sí existe. Hay muchas ya, hoy en día ya a través de un montón de cosas que han surgido, uno debe tener cuidado. Hoy, ahorita con lo de la inteligencia artificial, ya hasta clonan a las personas y hacen que digan cosas que no dijeron realmente. La voz se ve igual, se escucha igual, la persona se ve igual, pero no fue algo, fue la inteligencia artificial. Pero a lo largo de los años anteriores, vemos también mucha distorsión en escritos que había originales y que han sido modificados o han sido exagerados o han sido cambiados. Mucho se habló en algún tiempo de el Santo Grial y todo eso, ¿recuerdan? Hace algunos años que se habló de eso. Hasta películas se hicieron, pero todo eso fue sacado fuera del contexto y del orden correcto. Nosotros debemos entender algo. Yo voy a creer lo que la Biblia dice. Y si algo no dice la Biblia, pues entonces me reservo en el aspecto de no ir o no intentar buscar. A veces hay personas, y yo he tenido alumnos en institutos bíblicos que son muy dados a querer saber más. Y yo digo, es bueno tener hambre de conocimiento y de querer saber más de Dios. Pero hay un límite que Dios nos puso. Hay un límite que Dios estableció. Yo les digo a los alumnos, no traspases ese límite, porque vas a errar. Es que yo creo, no, a mí se me hace, es que este texto y este otro aquí se me hace, y tratamos de meterle acá, y a veces podemos errar. Por eso, en la predicación que va a ir más apegada regularmente es la predicación que va expositivamente, dando los textos. Cuando uno usa, y yo a veces predico temáticamente también, y uso versículos que vienen en la Biblia sobre un tema, número uno, esa es la más fácil, porque ya vas por los versículos y ya vas armando. Pero a veces el versículo no quiere decir lo que yo quiero decir en mi mensaje. Una de dos, o lo dejo o lo aplico a como dé lugar. Y eso es un error. Debo yo ir en el texto. ¿Se puede predicar expositivamente con diferentes libros? Sí, también se puede. Pero lo que quiero enseñar es sencillamente que cuando nosotros hablamos acerca de lo que Dios nos deja en su palabra, ahí debemos someternos. Muy bien. Hermano Ray, levantaste tu mano también, perdón. Está el micrófono por ahí, ayúdenme por favor con el micrófono. Más que nada quería yo recalcar algo que mencionó ahorita Pastor con referente a que es importante que podamos es importante que estudiemos bien lo que es esta para fortalecer nuestra fe, ¿no? Porque, bueno, yo leyendo un poquito, estudiando lo que es la lección, yo me encontré con docetismo, que quiere decir que parecía humano, pero que no era humano, ¿no? Es una rama, y otro que es apolinarismo, que también pero el que se está pegando mucho, y no quiero salirme tanto del tema, que sí como que vi involucrado como por varios lados, son los universitarios, que son los que
efectivamente vienen y dicen que Dios no, y ya metiéndome en el asunto de Trinidad y metiéndome en el asunto de esto, de que Dios es hipotático y todo eso, pero esa rama está viniendo muy fuerte, ¿no? Entonces está en sí muchos, los que apenas llegan y conocen algo de la palabra, pues se lo creen, ¿no? Y se lo creen. Entonces es importante que nosotros fortalezcamos nuestra fe, y no tan solo fortalecer nuestra fe en nosotros, sino tener definitivamente esa convicción para poder no discutir, sino como refutar algo que pues, viene siendo como una herejía, ¿no? Entonces, Sí. Recuerden algo. El propósito de estudiar no es para pelear. El propósito de estudiar es conocer qué es lo que creo. La Biblia dice que el siervo del Señor no debe ser contencioso, debe ser apto para enseñar. ¿Qué quiere decir apto para enseñar? A ver, Has. Pues que debe estar preparado, debe estar actualizado, debe estar lleno de conocimiento para expresar y defender aquello que profesamos creer. ¿Sí? Eso quiere decir que debe estar preparado. En Pedro dice que debemos estar preparados para presentar defensa. No discutir, pero saber lo que yo creo y que nadie te mueva de lo que crees. Porque a veces, hermanos, hay personas que son muy elocuentes y muy amables, muy, no sé, tienen un carisma, tienen gracia. Por gracia no hablo de la gracia de Dios, sino hablo de la gracia de poder expresar, de hablar, de todo eso. Y que a veces uno dice, pues yo no había escuchado eso, a ver, cuéntame más. Y si tú no sabes bien lo que crees, al rato ya andas siendo unitario, como dijo Ray hace un rato. Y ya empiezas a creer, pues a mí se me hace, pues sí es cierto y tiene razón y tiene lógica, porque la diferencia entre muchas de las doctrinas que creemos y las que no son correctas a veces es la lógica, ¿sabía usted? Nosotros somos personas de fe. Somos personas de fe y no necesitamos comprender todo. A ver, explícame bien a cabalidad cómo es que un pez se tragó a un hombre en esto. Pues no te lo puedo explicar tal vez con toda la claridad y esto, pero yo lo creo por fe. Mi fe descansa en buen lugar, es la palabra de Dios, es el Señor Jesucristo. La fe viene por el oír, ¿y oír qué? La palabra de Dios. Mientras más conozcas la Biblia, más fe puedes tener. Alguien que no está lleno de fe es porque muchas veces no conoce la Biblia y a veces no logras entender y llega alguien y te empieza a decir de manera lógica. ¿Sabe que testigos de Jehová, mormones, ellos usan mucho la lógica? Platica con un testigo de Jehová, bueno, no te lo recomiendo, pero un testigo de Jehová y te empieza a decir, ¿a poco Dios enviaría a sus hijos al infierno? Y si existiera esto, y Dios haría esto, y te van a usar la lógica. Y tú empiezas, pues sí es cierto. Debes saber algo. Las creencias vienen por fe, pero fe en la Biblia, en la palabra de Dios. Entonces, creo que hemos dejado claro, espero yo, ¿qué es la unión hipostática? Unión de dos naturalezas que reposan solamente en un ser, Cristo. Nadie más puede tener eso. Muy bien, dije que tomaría media hora para esta clase. Voy a ir a la parte de en medio de este párrafo, por favor. Donde dice la encarnación, después de los textos de Apocalipsis 1:11, más adelantito dice la encarnación. La encarnación del Señor fue una decisión de Él mismo, pues fue Él quien decidió despojarse de su naturaleza divina. A esto se le conoce como kenosis. Esta es otra doctrina. Unión de dos naturalezas, unión hipostática. Ahora,
¿qué es la kenosis? Paco, ¿sabes qué es la kenosis? ¿No te acuerdas? Yo sé que sí sabes, está más que ahorita que diga te vas a acordar. La palabra kenosis significa vaciarse, vaciarse. Cuando nosotros leemos la Biblia, y si alguien me ayuda a leer, por favor, ¿quién tiene el micrófono? Hermano René, ayúdeme a buscar Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8. Está ahí en la lección, también está escrito, pero búsquenlo en la Biblia, por favor. Filipenses 2, del 5 al 8. Este texto es el texto que se conoce como el texto de la kenosis. Y les voy a explicar por qué. Filipenses 2, del 5 al 8, por favor. Hay además en vosotros ese sentido también de Cristo Jesús, el cual mismo forma de Dios no es que no esté igual a Dios como cosa que agradarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando nosotros vemos este texto, hace referencia a la kenosis, habiendo entendido que la palabra kenosis significa vaciarse. ¿Cómo podemos interpretar esto o a qué se refiere? ¿Por qué es la kenosis? A ver, hermana Araceli Castro, voy a leerlo, el texto, y usted me explica un poquito por qué podemos pensar en este texto sobre la kenosis. Kenosis significa vaciarse. Y tú me explicas un poquito a qué se refiere. Lo voy a leer. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Hasta ahí leo. Hasta cierto punto. Ajá. Muy bien. ¿Alguien le puede ayudar? Se despojó. Se despojó de sí mismo. ¿A qué se refiere? A ver, Paco. A su gloria. Muy bien. Podemos nosotros entender también aquí algo que debemos nosotros tener bien claro. Cuando el Señor, supongamos que este es el cielo y aquí es la tierra. Cuando el Señor moraba en la eternidad pasada, Ray, ¿qué es la eternidad pasada? Antes de la creación. Todo lo que sucedió antes de la creación, eternidad pasada, teológicamente hablando. En este tiempo, Él existía porque Él es un ser eterno, lo vimos hace no mucho. Hablando de Cristo. Cuando dice que Él vino a la tierra, dice que Él se despojó de su gloria, como mencionó bien Paco. ¿A qué se refiere con que se despojó de su gloria? A ver, hermana Carla. Ok, ahora va la pregunta buena. Cuando estuvo en la tierra, Jesús no recibió adoración. Sí. Aquí debo dejar un punto claro antes de continuar, porque yo lo he escuchado en algunas veces. Cuando Cristo se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre, Él no se despojó de su divinidad, porque cuando vino al vientre de María, Él era 100% Dios todavía. Eso es bien importante. ¿Por qué?
porque pudiera haber, o hay quienes creen que Él se despojó de todo, contando su divinidad. Él se despojó de la gloria que Él poseía, del trono en el cual Él estaba, y Él decidió venir. Por eso en la Navidad hay un himno que cantamos que dice: tú dejaste tu trono y corona por mí, al venir a Belén a nacer. Ese himno nos revela esto que hizo el Señor. Él se despojó voluntariamente. Así como en Juan capítulo número 10 menciona: nadie le quita la vida al Hijo del Hombre, sino que Él tiene poder para darla y tiene poder para volverla a tomar. ¿Cómo tiene ese poder? Porque Él es Dios. Así de igual manera Él decidió hacerse semejante. Esto va a ser el punto inicial de la siguiente lección, por eso quiero dejarlo claro. La doctrina de la redención estriba en el hecho de que Dios se despojó de su gloria para poder venir a ser el pariente cercano. Es decir, tomar esta forma de hombre, y de esa manera la kenosis es aplicada. La kenosis es el ámbito en el cual Él decidió voluntariamente. No es que el Padre le haya dicho, no es que el Espíritu le haya dicho, es que Cristo voluntariamente decidió, un acto voluntario. Uno de los aspectos que vemos en la salvación, ¿alguien ha escuchado este término que se usa también en teología, que es el esclavo por amor, que viene en los libros de la ley? Hermana Oli, ¿ha escuchado eso? El esclavo por amor. De los esclavos. Ok. A ver, hermano, levantó primero la hermana Rubí. Es un siervo que está con su amo y que voluntariamente decide permanecer con él por amor a él, que ha sido justo, que ha sido bueno, pero también porque bajo su dominio, bajo su reino, él ha procreado, ha tenido un hogar, una familia, y él decide permanecer con él por amor a esa autoridad que él tiene y que lo ha protegido tanto a él como a su familia. Entonces, estaba en el pueblo judío, se podía podía uno hacerse siervo precisamente por alguna deuda contraída, pero en el sentido de que el amo podía ser misericordioso, justo, bueno. El siervo podía separarse cumpliendo el tiempo, pero muchas veces o algunas veces sucedía que no se separaba del amo, sino que por amor a él permanecía bajo ese dominio. Correcto. ¿Recuerdan que existía el año del jubileo? ¿Qué era el año del jubileo, hermana Guille? ¿Se acuerda? El año del jubileo, ¿te acuerdas? Cuando deberían de ser libres. Eran libres, todos los esclavos y propiedades eran regresadas a los dueños originales. Pero había ocasiones en las cuales había siervos que voluntariamente decidían: yo quiero hacerlo, y había una marca que se hacía. Ellos se colocaban en un árbol y llegaba el amo y le horadaba la oreja, y esa era una manifestación de un esclavo por amor, era parte de la ley. Hermano Víctor. Pastor, yo tengo una duda acerca del jubileo. ¿Por qué actualmente algunas iglesias todavía siguen denotando esa parte y poniendo pancartas de jubileo? No lo sé. Pero hay muchos que celebran de maneras diferentes lo del jubileo. Yo una vez vi a una iglesia, no conozco todo o no sé por qué lo hacen algunas iglesias, pero en esa iglesia sencillamente ellos cumplían 50 años y le llamaron el año del jubileo, de la libertad, así. Ahora, yo no lo logré entender bien por qué lo llamaron así,
pero lo hicieron. No. Y mi respuesta sí es genuina, no sé por qué. No sé por qué, sí. Pero no puede ser algo como era antes. No puede. Sí. Pero es como un fuera de contexto, pero al rato te lo explico, Víctor. Ok, ahí está la respuesta. Muy bien, debo avanzar para poder terminar. ¿En qué estábamos? ¿En qué íbamos? En el esclavo. Déjenme terminar esto del esclavo por amor. Déjenme terminar esto del esclavo por amor. ¿Por qué era importante? Porque el esclavo era un acto voluntario. Era un acto voluntario. Llegaba el tiempo en el cual él podía ser libre, pero él decía, yo quiero. Eso es una tipología del Señor Jesucristo. En la kenosis, Él decidió, fue un acto voluntario. Ahora nota esto, por eso se le llamaba el esclavo por amor, porque él quería quedarse con su amo, quería seguir trabajando allí y lo hacía a perpetuidad, es decir, hasta que muriera. El Señor Jesucristo, cuando Él decidió despojarse de su, note esto, no de su divinidad, sino de su gloria, Él lo hizo voluntariamente por amor a la descendencia de Adán. Escucha esto. Por eso es que el Señor Jesucristo se le conoce en Romanos como el segundo Adán. En Corintios se menciona una vez más. ¿Por qué? Porque el primer Adán pecó y la raza humana, por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Pero la gracia y la verdad vinieron por el Señor Jesucristo y la salvación por Él. ¿Por qué? Porque Él tomó forma corpórea, humana. Eso es kenosis. Kenosis es despojarse de esa gloria que tenía, pero despojarse voluntariamente por amor a la raza humana o al ser humano. Eso es kenosis en términos breves, Entonces es como despojarse del lugar, sí. no de poder serlo Dios, ¿no? Entonces es kenosis, ¿no? Uh-huh. Sí. Y yo creo que queda también muy, muy claro así. Lo que hizo fue despojarse del lugar, del cielo, para venir aquí a la tierra. Hermano. Yo quisiera hacer una analogía. Yo lo interpreto así porque dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En la antigüedad, bueno, ahora no pasa, pero en la antigüedad, pocas personas podían conocer a un rey, a un gobernante, a un soberano. Sabían de él, escuchaban de él, se anunciaba de él, pero cuando él pasaba, bueno, obviamente venía con pompa, con gente que lo cuidaba, o a veces ni siquiera se podía ver, ¿sí? Sin en cambio, había reyes soberanos que con todo ese poder, ellos decidían acercarse a su pueblo, a su gente, vistiéndose semejantes a ellos, no con pompa ni con poder, sino haciéndose gente normal. Claro, iban con sus guardias también disfrazados y se acercaban a ver cómo vivía ese pueblo. Entonces dejaban su trono, su gloria, su oro, su majestad, y ellos descendían a hacerse uno con ese pueblo, y ahí podían ver si la justicia que ellos aplicaban se llevaba a cabo, la injusticia, cómo se vivía, hacer el bien, ¿sí? Siendo semejantes a las personas. Y cuando ellos lo determinaban, se manifestaban como el rey, como el soberano, ¿sí? Y determinaban o hacían obras de justicia, ¿sí? Entonces yo lo puedo entender así, o sea, teniendo todo, él voluntariamente decidió acercarse a nosotros y ver y vivir como nosotros, ¿sí? Pero nunca perdió su autoridad, nunca perdió su majestad, solamente es la posición de estar entronado, de estar
lleno de esplendor, Él desciende y se acerca a nosotros, haciéndose semejante a nosotros en su aspecto, ¿sí? En su aspecto físico, ¿sí? Y bueno, pues es maravilloso el que él tuvo ese amor para acercarse, dejando toda su gloria, siendo el rey del universo. Sí, y por supuesto, conlleva mucho más, porque la gloria del mundo no es comparable a la gloria del cielo. Leí yo un libro que expresaba eso y terminaba así, diciendo precisamente que no se compara la gloria de un reino con la gloria de Dios. Muy bien. Aquí, sin salirme del versículo, bueno, de la parte que leímos ahorita, y eso fue lo que la duda de la vez pasada, ya ves que este versículo ya ha sido leído varias veces, y dice que Cristo fue en forma de Dios. Esa era la palabra la vez pasada, esa forma de Dios. Y ahorita, siguiendo leyendo esta parte, dice, y asimismo tomó forma de siervo, ¿no? Pero aquí me llama la atención porque anteriormente dice en el 6, está diciendo en forma de Dios. No, ¿por qué Esa era la pregunta original de... Ok, entonces déjame estudiarla déjame anotarla ahora sí, porque la otra vez le dije, ¿qué me preguntaste? Y ya no nos acordamos, ni él ni yo. Présteme su pluma, hermana Leti, por favor, para poder contestarla bien, porque dije que iba a estudiar esa pregunta y lo voy a anotar para poder contestártela bien, porque pudiera darte algunos argumentos, pero quiero estudiarlo bien. La pregunta es, entonces, ¿por qué dice forma de Dios? ¿Por qué dice forma de Dios? Ok. Dice forma de Dios. Muy bien. Vamos a estudiarlo. Escribo bien lento. Espérenme tantito. Mejor, sí, ándele, por favor, hermano. Porque ven que aparte me tiembla la mano. Antes escribía más bonito, pero ahora... Filipenses 2:6. Muy bien. Entonces, muy bien. Perdón. Solo tenía una última duda. La kenosis no atenta hacia la omnipresencia de Dios. No, porque sigue siendo. Sí es buena pregunta. Sí es buena pregunta. No, ya, ¿por qué? Porque si, insisto, y es ahí donde hace un rato quería yo recalcar algunos aspectos. Cuando usamos la lógica, a veces vamos a encontrar preguntas como esta. Y si nosotros, ahora no digo que es buena pregunta. ¿Por qué? Porque testigos de Jehová están llenos de esto. De entonces debió haber sido esto y debió haber sido esto. Pero no hay, no puede atentar contra ello porque hay suficientes argumentos bíblicos en los cuales siguen mencionando que el Señor Jesucristo, en este caso, tiene ese atributo. Si hubiéramos entendido eso y no hubiera algún argumento o algún versículo en la Biblia que nos hablara de que Jesús tuviera ese atributo, entonces sí pudiéramos nosotros pensar, bueno, entonces sí atenta o sí va a dejar esta presencia que Él tiene. Sin embargo, encontramos en la Biblia que Él tiene eso. ¿Cómo poder conciliarlo? Bueno, tal vez no podamos lógicamente, pero sí sabemos que Él tiene esos atributos porque la Biblia sí los menciona de esa manera. Los menciona así. La perspectiva es en el cielo, porque en retrospectiva, si se vació y si, digamos, dejó el lugar, la omnipresencia de Dios es que Dios puede estar en todos lugares al mismo tiempo. Sí. Entonces, digamos que la lógica parte de lo que dice la Biblia, no de la lógica humana, porque la Biblia marca precisamente que Dios está en todos momentos, en todo lugar. Entonces, para entenderlo así,
Ujú. Podría haber abandonado. Sí, y tal vez en las cabezas de todos, pero sigue siendo el aspecto bíblico de que Jesús es omnipresente, porque hay muchos textos que nos demuestran eso. Lo vimos hace 4 clases, creo, y son aspectos así. No sé, tal vez sí debo echarle una estudiadita más acerca de eso, pero yo creo que en el sentido lógico también entendemos que el Señor Jesucristo, porque estamos hablando solo del Señor Jesucristo, Él está en todo lugar, aún que se sometió, porque si nosotros entramos a eso, vamos a ver términos teológicos que van a chocar, como que Él se sometió o como que Él permitió. Y en ese aspecto observamos que en todo lo que tiene que ver con el Señor Jesucristo y sus atributos, tenemos suficiente evidencia bíblica para poder entender y para poder comprender los atributos que solo el Señor puede tener. Pero sí, lo podemos ver, pero yo creo que lo entendemos también de manera lógica. Lo entendemos de manera lógica. Debo concluir, porque dije que terminaríamos a las 11, y quiero comentarles algo también fuera de la clase. Conclusión. Cristo, que es el Hijo eterno, Jehová Dios, fue también el Hijo de María, el niño de Nazaret, el maestro de Judea, el huésped de Betania, el Cordero del Calvario. Y un día se manifestará como Rey de gloria, así como ahora es el Salvador de los hombres, el sumo sacerdote que está en los cielos, el esposo que viene por la iglesia y el Señor de la iglesia. Ese es Cristo. Estudiar la verdad, su persona, hermanos, conlleva mucho. Quiero que se vaya con esta idea. Todo esto que sucedió al ser 100% Dios y 100% hombre, nos lleva a algo, la redención, que es la siguiente lección que estaremos estudiando con el favor y la ayuda de Dios. Vamos a orar, por favor. Ahaz, guíanos en oración, por favor, para que Dios nos ayude y nos siga dando sabiduría e inteligencia. Vamos a orar. Señor, damos gracias